José Luis, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Fuente Palmera por su hospitalidad digital en este caso. Y, por supuesto, agradecer a todos mis compañeros que me han precedido y que, bueno, que me acompañan en esta parte del evento, y a las personas que nos siguen, que, digamos, seguro que somos todos entusiastas del sector agro, de la innovación, de la digitalización, y que queremos generar impactos, que es de lo que va esto. Yo voy a tratar de ser breve, a ver si lo conseguimos, y voy a utilizar una breve presentación para, bueno, pues para compartir con vosotros. Vamos a ver. Supongo que se ve ya mi pantalla. Sí, perfecto. Fenomenal. Bueno, pues simplemente bueno, quiero hablar un poco de agricultura de regadío andaluza, con retos y qué aporta la digitalización aquí. Básicamente, estamos en un mundo que se digitaliza. Esto es la elección del Papa Benedicto XVI en el año 2005. La siguiente imagen, la elección del Papa Francisco en el año 2013. Yo creo que digamos, es el mismo sitio, la misma ubicación. Yo creo que es autoexplicativa la imagen, ¿no? Esta es la elección del menú en una terraza cualquiera de cualquier bar de España en el año 2020. Digamos, la digitalización sigue profundizando y ya todos, de 0 a 90 años, utilizamos códigos QR y, digamos, damos por hecho que la información, todo aquello que son datos y es información, puede viajar a la velocidad de Internet y lo podemos llevar en un móvil, en una tablet o acceder a una pantallita en Internet y ahí está. Por tanto, digamos, estamos aprendiendo a desacoplar los flujos de datos de los flujos físicos de productos, de dinero. Ya no llevamos dinero, llevamos un móvil o llevamos una tarjeta que, bueno, hace magia y pagamos con plástico. A mí todavía se me ríen cuando lo digo en las tiendas, pero pagamos con plástico. Antes pedían un trozo de papel. Básicamente, como retos, yo creo que ya lo han mencionado algunos de mis compañeros, esto es algo evidente. Tenemos desde hace años una situación de calentamiento global, de cambio climático, calentamiento global, básicamente, que se traduce, lo dice de una manera más o menos clara, esa temperatura media anual de España. Yo creo que se ve muy clara la tendencia, ¿no? Que vamos hacia mayor temperatura y eso tiene implicaciones en la evapotranspiración de los cultivos, etc. En la parte de la precipitación media anual, a pesar de que, digamos, siempre cuando hacemos un pensamiento de cómo será un futuro distópico, todos pensamos en sequías y en suelos cuarteados. La verdad es que los datos de la precipitación media anual en España no dicen que esté bajando la precipitación media anual en España. Aquí tenéis los datos. O sea, y las correlaciones, a los que les guste juguetear con la estadística lo pueden ver. De hecho, si regionalizamos un poco, y esa es un poco la mala noticia, ¿no? Para Córdoba, para Sevilla, etcétera, seguramente el cuadrante sudoccidental de España sí que está bajando en sus precipitaciones, incluso me atrevería a decir que la mitad occidental de España, pero cuidado, en la mitad oriental de España, probablemente derivado de que cada vez tenemos el Mediterráneo más caliente y de que cada vez hay más situaciones retrógradas, es decir, que el viento predominante en vez de venir del oeste viene del este, pues resulta que parece que va lloviendo más. Solamente mirad los últimos 6, 8 o 10 años y lo veréis, ¿eh? O sea, es muy curioso. En todo caso, la conclusión de todo esto es que tenemos menos agua disponible para nuestros cultivos y tenemos, por ejemplo, datos ilustrativos, ¿no? En el año 2021, en Sevilla, el Observatorio de Sevilla, entre el día 8 de marzo y el día 12 de septiembre, que básicamente son los 6 meses, digamos, con más actividad de radiación solar y donde los cultivos hacen más cosas, cayeron 43 milímetros, del 8 de marzo al 12 de septiembre. Este tipo de veranos, que no es nuevo, esto ya ha ocurrido en la historia y podemos ver crónicas de la época de Almanzor que nos hablan de cosas parecidas, lo cierto es que se repiten más y por tanto tenemos un reto.
tenemos un reto bueno, que es que cada vez tenemos más demanda de los cultivos y, en fin, y más aridez, ¿no? Bueno, la situación de los embalses. Antes estaba pues Pedro Parias desde Feragua, pues nos contaba un poco pues, la situación de los embalses. Aquí he sacado la situación de dos de las cuencas andaluzas, ¿no? De la del Guadalquivir o de la Mediterránea andaluza. No he sacado la del Tinto, Diel y Piedras, que esa está bien, pero bueno, esa en general suele estar bien, esa no nos suele dar sustos. Tampoco he sacado la del Guadalete, Atlántica, la zona gaditana atlántica, que esa podríamos decir que está muy parecido a estas, que en el fondo, pues aquí vemos la situación del Guadalquivir. Estamos en valor absoluto a menos de la mitad de la media de los últimos 10 años, es decir, una situación francamente preocupante. Estamos en mayo y estamos a menos de la mitad, teniendo en cuenta que la parte del fondo de los embalses es muy poco utilizable en general, por muy distintos motivos. Y en el caso de la Mediterránea andaluza, pues bueno, ha aparecido, no sé, ha aparecido una especie de fenómeno paranormal que fijaos cómo se ha comportado la curva, pero estábamos pidiendo la hora ya, ¿eh? O sea, estábamos a final de febrero, principio de marzo, realmente angustiados. Y aún así, sigue habiendo algunas subcuencas dentro de la Mediterránea andaluza que tienen problemas serios. La zona del embalse de la Viñuela, la zona de la Axarquía, de los aguacates de Málaga, pues está muy apurada. Básicamente tenemos precipitaciones irregulares, competencia con otros usos, por más que cuando decimos que la agricultura consume el 70% del agua, en realidad, desde la perspectiva de esto de la bioeconomía circular, la agricultura debería consumir el 98%, porque yo lo que espero es que el resto de sectores, que básicamente lo que hacen es que ensucian el agua, pero no la consumen, no la evaporan, lo que espero es que la depuren y la vuelvan a incluir en el ciclo. Por tanto, que nadie se alarme por esto del 70%, que además, por cierto, cuando hablamos del 70%, en realidad eso es de lo que se consume en España, porque los recursos, digamos, que entran en el sistema, en el ciclo hidrológico en España al año, son aproximadamente unos 100 kilómetros cúbicos anuales o algo más. Los que consume la agricultura son 15 o 16. Por tanto, bueno, tampoco es que consuma el 70% de esos 100 o 100 y pico kilómetros cúbicos. Pero bueno, es evidente que hay una competencia con otros usos. Los costes energéticos, que bueno, ya no voy a contar nada nuevo. Básicamente la contaminación de acuíferos y aguas superficiales, porque el agua de riego, entre otras cosas, cuando abusamos de ella, cuando regamos mal, lo que hacemos es que ponemos los fertilizantes, especialmente los nitrogenados y los fosfatados, los ponemos en sitios que no queremos, es decir, los acuíferos o en las aguas superficiales, y al final acaban en sitios pues, como el Mar Menor o como otras zonas que desafortunadamente eutrofizamos. Por tanto, se trata de que pongamos esos fertilizantes en los horizontes que son explorados por los cultivos y que sean consumidos por los cultivos y que no vayan más allá. Tenemos restricciones legales que no son menores, tenemos además una legislación en materia de riego bastante mejorable. O sea, cuando yo leo el Real Decreto 2016/1, que además es relativamente reciente, con la módica cantidad de 1.331 páginas, donde nos estipulan en cada una de esas páginas el consumo máximo que debe tener cada cultivo en cada comarca, y por cierto, ese consumo máximo es idéntico al mínimo, es decir, cero incentivo para la mejora de la eficiencia, y donde también nos estipulan por ley cuál es la eficiencia mínima, y por cierto, que coincide con la máxima, es decir, de nuevo, cero incentivo legal para mejorar la eficiencia, me rasgo las vestiduras. Esa es la legislación que tenemos. Yo animo a los legisladores, a quien tenga el BOE en sus manos, a que estas cosas las cambie para que los que tratamos de innovar tengamos incentivos y que, en fin, que haya un retorno, que la ley no hunda la innovación, que es lo que de facto está ocurriendo en no pocos aspectos. Tenemos escasez de mano de obra, necesitamos dar más transparencia hacia consumidores y hacia toda la sociedad. Seguimos funcionando por relatos y desde la agricultura no podemos admitir que el consumidor, la sociedad, piense que la agricultura es el gran destructor del medio ambiente, o por lo menos lo que tenemos que hacer es darle transparencia para que juzgue con datos. El dato tiene que ganar al relato y eso se hace con digitalización.
Básicamente la evolución de la agricultura de regadío andaluza, y es extrapolable a España, de hecho aquí saco un gráfico que es de la agricultura andaluza y otro que es de la agricultura española, digamos son datos algo antiguos, hasta 2013, pero la tendencia desde entonces es muy parecida. Mucho riego localizado, mucho riego por goteo, que sigue creciendo, somos líderes mundiales en riego por goteo, muy poquita gravedad, menos aspersión todavía, en el caso de Andalucía, y un crecimiento muy claro de los cultivos leñosos, un crecimiento más o menos claro, no tan fuerte, de la superficie total regada y una disminución clara de las dotaciones en metros cúbicos por hectárea. Pero es que los indicadores que usamos no son buenos. Lo de los metros cúbicos por hectárea, lo siento, pero es un indicador malo. Tenemos que medir metros cúbicos por alimentos producidos. No conozco, yo no quiero hablar del sector del regadío, el regadío o del sector del agua de riego, eso no existe. Existe el sector agrícola, que por cierto riega, y lo hace para producir alimentos. No lo hace para consumir más o menos agua por hectárea, porque se puede dar la paradoja de que consumamos menos agua por hectárea y estemos siendo mucho más ineficientes en producir alimentos por metro cúbico consumido. Por tanto, reivindico la métrica de metros cúbicos por alimento producido. Ese es el verdadero parámetro que debemos medir y ahí es donde tenemos que contrastar. Tenemos que ver la actividad agrícola como un todo, como una red agroalimentaria digital que tenemos que optimizar y tenemos que optimizarla desde la producción y hasta el consumo y donde, por supuesto, el agua de riego, los fertilizantes, más otro montón de cosas, la mano de obra, el uso del suelo, los fitosanitarios, la maquinaria, la energía, son inputs de ese proceso productivo. Por tanto, vuelvo a insistir, tenemos que utilizar siempre los alimentos producidos, la calidad de esos alimentos, los impactos sociales que generamos como la métrica buena y no los metros cúbicos por hectárea, que insisto, significan bien poco. La tecnología digital nos ayuda y nos tiene que seguir ayudando a medir, a decidir y a actuar con sensores de campo, con maquinaria y robótica, por supuesto en el mundo del riego agrícola, hay un elemento clave que son los cabezales de fertirrigación. Todo lo que sea automatizar, interconectar, poner inteligencia artificial, robotizar, medir, generar alertas, eso nos va a generar más inteligencia, nos va a generar mejores acciones. Por supuesto, hablo de tecnología digital en todos los casos que nos permita actuar mejor, cambiar la forma en que hacemos las cosas, que es el objetivo de la tecnología digital. Yo, cuando terminaba mi carrera de agrónomos hace ya 30 años, recuerdo que ya me hablaban de agricultura de precisión y había mapitas de colores muy chulos, pero no se podía hacer nada con ellos. Por tanto, bueno, como ejercicio intelectual está muy bien, pero si no hay acción después, es estéril. Por tanto, insisto en medir, decidir, actuar. Sensorización remota, apps para el registro de operaciones en campo, de operaciones de personal, de tareas, recomendaciones de ingenieros agrónomos, todo eso, digamos, combinando maquinaria, robótica, software, sensorización, tiene que generar una mayor, mejor cosecha más adaptada a lo que demanda el mercado, con menos pérdida, con menos desperdicio, por toda la cadena agroalimentaria. Lo que tenemos es un flujo de datos y tenemos los medios, tenemos la tecnología básica, pero vuelvo a insistir, no me quiero centrar tanto en los juguetes, en la tecnología básica, que muchas veces nos encantan los drones, los satélites, los contadores digitales, los autómatas, de verdad, ese no es el objetivo. O sea, digamos, todos esos datos, toda esa tecnología es muy atractiva, pero tenemos que utilizarla, esos satélites, sensores, drones, automatismos, máquinas, apps, los tenemos que utilizar para producir más y mejor y muy alineado con lo que pide el mercado. Quien antes, el señor alcalde de Fuente Palmera hablaba de la expansión de los cultivos de alto valor. Los cultivos de alto valor, que es fundamentalmente a lo que se dedica, sobre todo Hispatec, con más de 200 profesionales, pues básicamente es un mundo en el que hay que producir el día D a la hora H. Si produces muchas lechugas o mucho brócoli
el día equivocado, pues bueno, lo que estás generando es una gran pérdida alimentaria, porque eso va a acabar en la basura, porque caduca en muy poco tiempo. Entonces tenemos que alinear la demanda con la oferta. Y todo eso requiere una sincronización muy importante de toda la cadena from farm to market. No sé si to fork, pero bueno, seguramente también to fork. Tenemos herramientas, de nuevo, muy atractivas para el análisis y la decisión agronómica, donde es fundamental, yo reivindico el papel de los ingenieros agrónomos tequi, ingenieros agrónomos digitales, que vivan por y para los datos y el análisis para generar mejores recomendaciones, tomar mejores decisiones, ejecutar, actuar de forma más inteligente. Es clave. Y todo esto lo tenemos ya en nuestras manos, lo tenemos en los móviles, lo tenemos en todo tipo de sensores, actuadores. Necesitamos, cuando hablamos de fertirrigación, cuando hablamos de usar mejor el agua, y de nuevo vuelvo a insistir en lo de los fertilizantes, porque a día de hoy la mayor parte de los fertilizantes, y con un crecimiento del riego localizado, entran a través del agua de riego, tenemos que utilizarlos mucho mejor y no permitir que se nos vayan a los horizontes profundos del suelo y por tanto contaminen los acuíferos, y no podemos permitir que se nos vayan a las aguas superficiales y por tanto contaminen nuestros ríos y en última instancia el mar, ¿no? Básicamente tenemos como gran reto que integrar, digamos, lo que nos diga la observación terrestre, lo que nos digan las apps, lo que nos digan los sensores, lo que nos cuenten los cabezales de fertirrigación en un flujo bidireccional, lo que nos cuenten las bombas, y tenemos que dar instrucciones a todos esos elementos con capacidad de actuación, ¿no? Que pueden ser personas o que pueden ser máquinas. Ese es el gran reto, y aquí saco un concepto que seguro que todas las personas familiarizadas con este sector estamos más que acostumbrados a oír, pero que es el gran mantra de los próximos años, que es el riego deficitario controlado. O sea, en España empezamos a ser bastante buenos con 1.000, 1.500, 2.000 metros cúbicos, producir unas cosechas de almendras o de pistachos o de aceitunas bastante decentes. Que cuando viajas por ahí un poco y te vas al Valle Central de Estados Unidos, allí te miran con cara rara cuando les dices que usas algo menor que 10 o 12.000 metros cúbicos por hectárea y año. Por tanto, profundicemos en esta línea, convirtámonos en líderes mundiales del riego deficitario controlado, no tengamos miedo a expandir nuestra superficie de riego, eso sí, siempre y cuando nos comprometamos a utilizar menores dosis unitarias por número de toneladas producidas y por calidad de lo que estamos produciendo. Muy importante el binomio digital agua-energía. Ahora mismo tenemos dos opciones. Seguimos utilizando gas natural de Argelia o de Rusia, o nos dedicamos a producir energía solar fotovoltaica, que por cierto, la verdad es que estamos en el sitio adecuado, y nos dedicamos a bombear agua hacia arriba, donde haya relieve, y utilizar los embalses de bombeo reversible para juguetear con toda esa cantidad de energía solar fotovoltaica. En el caso del riego agrícola, dediquémonos a bombear y almacenar agua cuando hay energía y jugueteemos con ese agua elevada para poder regar cuando es necesario por parte de los cultivos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas que todavía se pueden hacer, ya se están haciendo, pero aquí hay mucha inteligencia a aplicar, y con inteligencia analítica decisional creo que conseguiremos grandes logros, lo cual significa menos CO2 emitido, más autosuficiencia energética, menores costes, porque estas cositas, estos paneles que nos cuentan que duran 20 años, luego lo cierto es que duran 25, 30, 35 o 40, y bueno, es algo casi parecido a una piedra. O sea, digamos que al cabo de 25 siguen produciendo el 80 o el 85%, oye, ni tan mal, ya lo tienes amortizado y ahí sigue. Tenemos que buscar una eficiencia... José Luis, un par de minutillos. Sí, no, estoy ya 2 minutos de sobra, gracias. Tenemos que conseguir eficiencia Eco2, es decir, económica y medioambiental, ecológica, del campo hasta el consumo, y todo eso nos lo pide la sociedad, nos lo piden los reguladores. Tenemos que lograr toda esa eficiencia doble, Eco2, y afortunadamente las sinergias son muy altas. Menos energía, menos fertilizantes, menos agua, todo eso va al bolsillo y además generamos menos impactos.
el consumidor 4.0, que es un consumidor acostumbrado a esos códigos QR de los que yo hablaba al principio, contémosles, hagamos las cosas mejor, digitalicemos más, midamos y tengamos mayores impactos en cómo hacemos las cosas y contémoselo al consumidor, que será nuestro mejor aliado. El mejor aliado de los que hagan las cosas bien. Los que no hagan las cosas bien, supongo que intentarán no contar, pero tarde o temprano el mercado les reconducirá. Y, por último, básicamente esto se trata de transitar de una agricultura del siglo XX a una agroalimentación del siglo XXI, en la que pasamos de rentabilidad económica a la económica, social y medioambiental, de producción de kilos a producción de calidad según demanda, de mecanización a automatización y robotización, de analógico a digital, de la química. Siglo XX ha sido el siglo de la química, estamos pasando al siglo de la física, de la biología, de la ciencia de datos, del uso intensivo de recursos a la eficiencia en el uso de esos recursos escasos y de una agricultura desconectada, offline, a una integración campo-mercado. Y nada más. Muchas gracias y espero haber cumplido con el tiempo y con el propósito. Muy bien, Gracias a todos. muchísimas gracias, José Luis. Muy inspiradora tu presentación.